amigos? ¿Cómo están? Ya listos para iniciar una conversación con motivo del programa de este jueves. Estamos ya cerrando esta semana, estos días asiagos, son duros. Hemos visto movilizaciones con motivo de elecciones que están como que tienen una opacidad extraordinaria porque los sectores formales de la oposición están llamando a no participar. Bueno, y allí hay un debate que seguramente el tiempo no va a permitir, es cortísimo para discutir, porque debería discutirse entre los actores y factores que determinan esa toma de decisiones, lo que conviene sí o no, incluso más allá de los intereses o la posición que pueda haber fuera del país, que pareciera que en algunos casos tiene un enorme peso. Y no se trata de ser ingratos, desagradecidos, etcétera. Bueno, por aquel nos está dando algún apoyo económico, etcétera. Allí hay realmente otro aspecto para la discusión. Pero lo que ciertamente tiene sentido, equivale a nuestro día a día, a nuestra propia existencia, es poder encarar las cosas con un sentido real. Lo real es que hoy es jueves, ya el miércoles que pasó. No habrá ninguna posibilidad de reponer las cosas que ayer no hubo. Como dijo el filósofo, nunca te bañarás dos veces en el mismo río. Es decir, esa agua pasó por allí y llegará al mar y se convierte en otras cosas. Nunca se presenta. Usted toma una fotografía todos los días en el mismo lugar y no es la misma fotografía, porque cambian factores que tienen que ver con la luz, el calor, en fin, eso para hablar acerca de la vida. Por eso es la exigencia, por lo menos es el planteamiento de que hay que discutir hoy, y con poquísimo tiempo la cosa se pone complicada. Esto pareciera jugar a favor de Maduro, entre comillas, o el presidente actual, porque todo parece que va directo por la no participación en unas elecciones donde tiene un rechazo que se aproxima al 80%, y terminaría ganando porque los factores de la oposición deciden no ir. ¿Qué pasó en 2005? Elecciones parlamentarias y se empeñaron personas como Antonio Ledesma, Osvaldo Álvarez Paz, Henry Ramos Salú. Hay un grupo de dirigentes de esa casta que algunos de ellos mantienen la misma posición, que había que deslegitimar el gobierno del momento. Y ustedes recuerdan que ese gobierno quedó deslegitimado. ¿Qué supuso que el gobierno participara solito en esas elecciones? Control total del organismo que tenía la posibilidad de convertirse en el pulmón para incluso abastecer de oxígeno esa crítica oportuna, necesaria al propio gobierno. La evaluación, el control de su gestión, etcétera. Hubiese sido muy importante incluso para el propio gobierno. Bueno, eso quedó allí, incluso tomando en cuenta que siempre meten gente relleno en las planchas. Una vez que no hay participantes del otro lado, pues entró todo el mundo. Y aquella cadena de piratas, de gente con unos niveles de mediocridad extraordinarios, los vimos en el Parlamento cantando, echando chistes, en fin, todas estas cosas. Pero lo de fondo es la estructura jurídica, cómo se tocó legalmente. Entonces allí es cuando viene el tema de ¿se deslegitimó sí o no? Aprobaron instrumentos legales, modificaron aspectos que tienen que ver con nuestra vida. Hubo desarrollo de unos recursos extraordinarios asignados de manera caprichosa con diferentes argumentos. Bueno, hay una emergencia eléctrica, no, es una emergencia como se decreta por parte del Ejecutivo Nacional. Se obvian todos los procesos de control. Emergencia eléctrica. Pues imagínense ustedes aquel momento y el de ahora. Esto entonces será una superemergencia. Hay lugares de esta ciudad que no tienen electricidad y del Estado desde hace muchísimos días. Hay lugares del país donde ya la electricidad no llega. Y hay lugares donde teníamos electricidad 24 horas de manera ininterrumpida y ahora tenemos 14, 15 horas cuando nos va bien de electricidad. El resto es eso, el resto, electricidad que no llega, y eso equivale a molestar la vida, la cotidianidad de la gente. Entonces los hospitales no funcionan a cabalidad, las empresas ya bastante golpeadas
tienen distorsiones en su funcionamiento, restaurantes, oficinas, en fin, nosotros mismos, que buscamos plantas, etcétera, pero entonces no hay gasoil, no hay recursos, en fin, todas estas cosas, tenemos una programación que la gente está recibiendo con mucho cariño, y eso lo agradecemos infinitamente, no saben cómo, pero en oportunidades están viendo un programa que fundamentalmente nosotros estamos dedicando la mayor parte del esfuerzo a recreación, para que la gente se distienda, para que la gente pueda disfrutar y sentir que vale la pena quedarse en su casa, que vale la pena quedarse en la casa grande que es Venezuela. Ahí estamos nosotros inscritos, porque cuando hablamos de lucha, de perseverancia, de trabajo, eso lo hace el hombre, eso lo hace el ciudadano, eso lo hace la gente. Y entonces, si se nos va la gente, ¿de qué estamos hablando? Ojalá entonces contribuyamos un poquito a eso, a mermar esa fiebre para escapar, para huir. Y en estos días decía una persona que trabajó con un amigo, escribía, estoy esperando, estaba en Bogotá, reunir algo para pagar el pasaje y devolverme. Esto es insoportable. Bueno, porque son las historias que no se cuentan. Suele aparecer en las redes los grandes éxitos de venezolanos, que sí los hay, en distintos lugares del mundo, pero no es la mayoría. Emigrar es un tema muy difícil. En el equipaje suele ir mucha amargura, muchas frustraciones, mucha nostalgia, muchas cosas que son difíciles de superar, tienen que ver con la condición humana, el sentido de pertenencia, las relaciones familiares, todos esos afectos que se ven truncados. Bueno, esas son las historias que nosotros queremos que no se sigan escribiendo, y eso es posible si nosotros sacamos adelante este proceso en Venezuela. Por ello, volviendo al anterior, reclamamos que haya una discusión no sobre la base de los intereses de alguien, un grupo que en su momento plantearon cosas, pero no preparan. Aquí, sin conocer muchos detalles, porque no somos activistas políticos, podemos observar que, bueno, discuten cosas para ir a unas elecciones, por ejemplo, las parlamentarias últimas del 2015, y la oposición la gana masivamente. Bueno, un poco de trampas, triquiñuelas del gobierno, le quitaron 2 diputados, todo el mundo asombrado del respaldo que hubo en ese momento. Pero lo que llama la atención es que la propia oposición quedara tan asombrada que empezaron a improvisar y a decir cosas simplemente por emociones. Y ciertamente vimos reacciones colectivas de histeria, de emoción, etcétera, frente a planteamientos que no se conectaban con la realidad. La realidad es que esto hoy está pasando. Tenemos gente que muere de hambre, gente que no tiene medicamentos, gente desempleada, gente que se quiere ir, quiere saltar del barco y caer como los cubanos en su momento, y aún sigue ocurriendo, se tiran al mar y los tiburones los devoran, o algunos logran llegar al estrecho de la Florida. En fin, es eso es lo que tenemos que evitar. Pero el liderazgo pareciera todo, hablamos de oposición, gobierno, está fallando en muchas de esas cosas. Necesitamos recomponer, necesitamos que puedan conversar los factores. Es decir, no es posible para aquellos que tienen esa visión tan radical que ustedes en la oposición vayan a destruir el chavismo. Es decir, todo lo que huele a Chávez hay que exterminarlo. O los chavistas piensen que la oposición no existe, que son unos tipos, no sé cuántas cosas se dicen en el diccionario de las invisibilidades. Esas cosas hay que eliminarlas y ponerse a tono con la realidad. Hoy, señores, esto es verdad, está pasando. Y la verdad es que hay unas elecciones convocadas, y la verdad es que hay entonces una posición de no participar con el cuento que van a deslegitimar, no van a deslegitimar a nadie. Lo cierto es que se va a repetir con matices distintos, con asuntos muy diferentes, aquella triste realidad del 2015. Y ojalá entonces estas cosas se puedan revisar. No hay manera, y qué bueno que así sea, de reconstruir el espacio, de configurar un nuevo escenario si no se ponen de acuerdo las partes. Algunos tendrán que ponerse de acuerdo. Poner a todos de acuerdo es muy difícil. Y eso no es para hacer componendas, para distribuirse las migajas que quedan, ver cómo porque aún quedan vivos. Mucha gente disfrutando de este cuerpo casi inerte. Bueno, hay poca gente, uno ve nuevos ricos aquí, que tienen mansiones, están construyendo cosas, que se están chupando lo que le queda a la Venezuela petrolera, aquí mismo en el Zulia, compran cosas, ahí está, porque
Como dijo Pérez una vez, no se puede esconder la tos ni el dinero. Pero no se trata de eso. Podremos aparecer como que con visiones de envidia, y lo que se trata es de esta realidad. Señores, siempre es poco el tiempo para referirnos a estos temas, solo quedan allí unas capsulitas para la reflexión necesaria de todos. Esto está pasando y esto no se va a calmar porque llenen camiones y gente gritando con banderas verdes, rojas, blancas. No, ni por quedarse en silencio. El estoicismo no es lo que va a dar la respuesta para iniciar la reconstrucción. Regresamos en breve. Ahora está con nosotros el rector de la Universidad José Gregorio Hernández. Para nosotros la educación es muy importante. Bueno, podría decir que desde mi punto de vista es lo más importante. No hay posibilidades de crecer, de desarrollarse, de tener calidad de vida, más allá de los recursos naturales, de si hay petróleo, tal. Hay países que no tienen nada de este gruesísimo inventario que tiene Venezuela, pero tienen gente y tienen un sentido muy claro de lo que es la educación, formar al individuo como el instrumento de transformación. La Universidad José Gregorio Hernández, como muchas universidades privadas, está dando aportes, es una de las más jóvenes, ¿no? Bienvenido el rector Oscar Naveda. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, ciertamente, la Universidad Dr. José Gregorio Hernández es una universidad de gestión privada y es una de las 3 últimas universidades que fueron a quienes se le aprobó por decreto la autorización para funcionar. Somos de ese grupo la Universidad Alonso Ojeda en Ciudad Ojeda, la Universidad de Falcón en Punto Fijo y la Universidad José Gregorio Hernández. Eso fue a finales del año 2002, principio del año 2003. Estamos cumpliendo 15 años de actividad, que no han sido 15 años difíciles. Nos sentimos contentos, pero realmente no satisfechos porque realmente pudimos haber hecho muchísimo más. Pero las condiciones en las que nos ha tocado desenvolvernos, pues no han sido las mejores, sobre todo cuando el gobierno ha sido muy claro en su política, no escrita, pero verbal, de que no quiere saber nada de la educación privada. El problema es simple y llanamente es que alguien tiene que ocuparse de la educación. Porque como tú lo decías, la educación, decía Pablo Freire, creo, que la educación no cambia el mundo, pero cambia a las personas que pueden cambiar el mundo. Entonces, la educación siempre va a ser el medio, la estrategia a través de la cual puede haber realmente un cambio social. Por eso siempre hemos hablado de que la formación de profesionales, la formación de los jóvenes, la formación a todos los niveles de la educación es un objetivo fundamental de una nación. Lo dice la Constitución. La educación y el trabajo son las piedras angulares para que podamos convertir la propuesta de Estado venezolano que está en la Constitución del 99 en una realidad. Lo único cierto es que estamos cada día más lejos de esa realidad. Cada día valoramos menos la educación. Profesor Naveda, ¿son cuántos años, me decía? ¿20? 15 años. 15 años. Bueno, 15 años, nosotros estamos celebrando 30 del programa. Y hemos visto muchas cosas interesantes, hemos aprendido mucho. A usted lo entrevisté siendo autoridad en la Universidad del Zulia, etcétera, de modo que tiene una experiencia importante. Pero ¿cómo se hace para resolver la permanencia del personal técnico, académico en la universidad hoy día? Chicos, la Cuarta República y en particular en la década de los 60, 70, parece que se entendió con una propiedad meridiana, una claridad casi la misma que pueden tener la gente del sudeste asiático y de otros países, que había que invertir muchísimo en educación. Y se invirtió, se desarrollaron universidades y sobre todo se crearon programas para la formación de esos profesionales, de esos recursos de tercer y cuarto nivel, al máximo nivel. Si realmente nos llegáramos a preguntar cuántas personas, gracias al petróleo y gracias a las políticas que hubieron en la década de los 70 y de los 80, obtuvieron sus títulos de doctorado en las mejores universidades del mundo, regresaron al país, conformaron equipos de investigación,
dieron una docencia, se Pero dedicaron es que hay algo, disculpe profesor, es que hay algo importante que hay que quitar la hojarasca. Aquí se ha mentido mucho, se ha tratado de cambiar la historia, porque estoy seguro, sin conocer detalles de sus raíces familiares, etcétera, que estoy frente a una persona cuyo origen no fue de una cuna rica, y usted llegó a la universidad pública, usted hizo su esfuerzo académico, usted fue reconocido por su esfuerzo, por sus méritos, y llegó a ser profesor universitario, autoridad, etcétera, sin tener que inscribirse en ningún partido ni tener el carnet de la patria, ¿no? No, en absoluto. ¿De dónde vivía usted? Chico, yo nací en la urbanización Urdaneta, vereda 7, casa Que número muchos 1. que han Mejor tenido conocido como Sabaneta. Pues tienen problemas eléctricos terribles, de verdad que lo sentimos mucho. Ayer el gobernador dijo que estaba a punto de resolverlo, ojalá así sea. Después nos mudamos a la urbanización La Pomona, vereda 2, casa número Serra Yacuá. Sectores populares completamente. Urbanizaciones del Banco Obrero, Sí. viviendas dignas, hechas con un financiamiento popular, que permitieron a Ahí muchísima se gente... sentía el aroma sabroso del café imperial, ¿no? De esa época. Estaba cerca. Cerquita. Y más cuando jugábamos béisbol en los terrenos aledaños a la fábrica de café imperial. Y después la escapadita al cine Lido. ¿Ah? O al cine Sabaneta. Un real la función, ¿no? Más o menos. Al máximo un bolívar, no pasaba de allí. Pero lo importante es la cantidad de oportunidades que se dieron para que todos pudiéramos avanzar. De hecho, recién graduado de la universidad, la preocupación inclusive de las autoridades de la época era la necesidad de formar al más alto nivel a los profesores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia. Y estaba el doctor Pechano, de rector de la universidad, y estaba Adolfo Pons, que en paz descanse, miembro del Consejo Universitario, representante del Ministerio de Educación, por los opuestos. Y estaban muchas otras personas, chamo, y se abrieron muchas oportunidades. Yo soy producto de un programa de beca que se llama las PAU, programa de beca impulsado por la Agencia Interamericana del ¿Y Desarrollo. el bachillerato dónde lo hizo usted, profesor? Yo lo hice en el Coquibacoa. Liceo Jesús Enrique Lozada. Ah, en el Losada. Sí, un poquito me dejo. No, yo estuve en Losada. Sí. Y luego terminé en el Udón Pérez y en el Instituto Cervantes. Sí, porque lo de la época era que algunos los expulsaban por mala conducta. ¿Fue su caso? Sí. Sí. Bueno, sí, vamos a decir que por mala conducta. Por salir, por salir a quemar caucho. No por mal rendimiento. Yo recuerdo que un consejo de profesores en esa época dijo uno de los profesores, jefe del departamento de física y matemáticas, es la primera vez que nos reúnen para votar a los buenos alumnos. Porque... ¿Estaba Romay de director? No, Romay era en el Lozada. En el Lozada, no. Esto fue en el Liceo Don Pérez. En ese entonces, no recuerdo el nombre del director, creo que se llama Peter Thomas Prince. Pero bueno, la juventud a veces, en una época de Pero carnaval... volvamos a la universidad, nos estamos yendo el objeto de su visita, pero hemos querido, porque es importante que saquemos la hojarasca y salga la verdad. La verdad es que Venezuela era un país extraordinario, con fallas, y por ello estos muchachos de su época a él los pulsaron porque querían mejores cosas, una rebeldía, se expresaba en los muchachos que estudiaban en secundaria, en bachillerato, unos con un poco más de madurez, pero esa era la Venezuela que hay que rescatar, no para volver a esa, nada se puede volver al pasado, sino algo mejor que tiene que salir de este sufrimiento, ¿no? Y la educación, y la José Gregorio, pues por eso lo hemos invitado, para reconocerle que en estos 15 años ustedes han dado su cuota de aporte muy importante. Ciertamente, podemos hacer en términos, digamos, estadísticos. Mira, la José Gregorio en estos 15 años ha graduado más de 20.000 personas, o casi 20.000 personas. 20.000 personas. Tuvimos una gran aceptación, sobre todo en los primeros años, y nuestra matrícula llegó a estar en 15.000 alumnos. Ahorita estamos en 3.500. ¿Dónde están los alumnos? Por supuesto, unos se graduaron, tuvimos un gran apoyo, un gran número de ellos fueron becados por el programa de becas Jesús Enrique Lozada, que se ha mantenido con los gobernadores que han pasado, y realmente eso le ha permitido a los jóvenes del Zulia seguir creciendo. Con una que lo ideal, perdone, no estoy contra las becas en absoluto, pero lo ideal es que las familias tuviesen sus propios recursos a partir del esfuerzo que hacen y pagaran su universidad, etcétera. Es que así era antes. Bueno, antes la universidad para nosotros tenía cabida y no habían tantos estudiantes, se ha multiplicado la población, tenemos 3 millones de habitantes, en el momento en que usted era ese habitante de 15 años o 16, éramos 600.000 más o menos, ¿no? No, era mucho menos, teníamos como 2 o 3 millones de habitantes en el país.
en el país. En el país. Bueno, Maracaibo tenía sí. 400, 500 mil habitantes y era una ciudad manejable, era una ciudad gobernable. Maracaibo ha crecido de una manera tal, a veces en algunas zonas con mucho desorden, que se hace difícil poder manejar. ¿Cuál es la carrera que ustedes consideran en la Universidad José Gregorio como más de peso, su columna vertebral, de la que se sienten más orgullosos? Chicos, fueron varias las propuestas que se hicieron cuando se creó la universidad. Sin embargo, de las que nos aprobaron, la que rompe un poco con la rutina es la carrera, la licenciatura en gerencia de recursos humanos. Esta fue una solicitud de las empresas, porque si bien en las carreras de administración normalmente se ven 1 o 2 cursos sobre la parte de recursos humanos y la administración de los mismos, se necesitaba preparar gente que se encargara de esas oficinas de recursos humanos, de relaciones industriales, con una óptica mucho mayor. Y esto no crea que salió así de la nada. Hubo gente valiosísima que sembró en ese entonces, como Virgen de Arbeloa, que murió recientemente y que también creo que le hubo un reconocimiento en la Organización Internacional del Trabajo, porque este profesor de la Escuela de Administración de Luz, director de la Escuela de Administración de Luz, siempre luchó por darle, por la formación del recurso humano capacitado, productivo, lo que hoy en día de pronto llamamos el hombre clave para los equipos de alto desempeño. Y eso fue una lucha permanente que mucha gente... Y entonces esa es la carrera que ustedes consideran como que esa es la carrera que nos emblemática. Diferencia. Es decir, pero sobre todo que nos diferencia de muchas otras universidades, porque las otras universidades... Y los egresados de hace 5 años, 10 años, están teniendo éxito en esa carrera, en el desempeño. Bueno, hemos perdido un poco la cuenta porque al principio manteníamos una buena relación con los egresados. Lo único que te puedo garantizar en este momento es que hace un año los estudiantes pensaban en terminar su carrera para después emigrar, cosa que nosotros hemos tratado de atajar con un programa que se llama Emprender para no emigrar. Pero hoy en día, las circunstancias, el hiperdesastre en el que estamos inmersos, prácticamente los jóvenes están pidiendo lo que ya han hecho, así sea poco o sea mucho. Hay una especie de desesperación, no entienden la importancia de planificar para poder emigrar con posibilidades de éxito. Y bueno, pero lamentablemente la gente tiene el derecho a tener su vida, a vivir, y están ocurriendo estas cosas. Nosotros quisiéramos realmente que aquí empezáramos a abordar la causa de fondo, mira, Guido, la hiperinflación, la hipermigración, la hiperdenutrición, el hiperendeudamiento, el hiperdesempleo. Lo que estamos viviendo acá no son más que causas de una cosa que inclusive tiene poco que ver con el modelo político, a mi modo de ver, y es la hipercorrupción. El año pasado... El tema ético, ¿verdad? Que es el año pasado nos central. planteamos, y lo vamos a hacer este año, en el mes de mayo, la instalación de la Cátedra Libre Anticorrupción Venezuela Transparente. Y nuestra persona, el orador de orden, iba a ser Monseñor Baltasar Porras. Lamentablemente, por las protestas del mes de mayo del año pasado y del mes de junio, no fue posible lograr el traslado del cardenal Monseñor Porras acá. Pero es importante que empezamos a abordar esto, porque el problema ni siquiera es que cambiemos lo que están. El problema es que tenemos que cambiar una conducta de 20 años. En los últimos 20 años, la evaluación de la percepción de corrupción en Venezuela no ha cambiado. Seguimos siendo un país altamente corrupto. Significa que todo lo que hayamos hecho, o todo lo que hayamos declarado, como tratar de modificar la ley de salvaguarda del patrimonio público y convertirla en una ley anticorrupción, y después modificar la ley anticorrupción y hacer muchas cosas, más aún cuando vemos las penas que están establecidas en esas leyes, vemos que son leyes simplemente que en la práctica, en el caso de que llegaran a aplicarse, sería un saludo a la bandera. Pero tenemos que rescatar también y romper con la hiperpermisividad que hay en los órganos de justicia. Esto no puede seguir así. Aquí algunas personas se las acusa de corruptos, se las declara, se las pone presas. ¿Y qué pasó? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los resultados de esos supuestos enjuiciamientos? Pero fíjese, que se están haciendo? Pareciera que Latinoamérica, como que, yo no estoy de acuerdo, pero algunos piensan que está condenada a ser parte de eso, o víctima de esos monstruos, vamos a llamarlo, de la corrupción, desde el Río Grande a la Patagonia. Hoy lo que está ocurriendo en México
toda la casta política tradicional pareciera que está acorralada por sus errores. Claro. En México, muy probable gane López Obrador. Cierto. En Nicaragua hay un tipo que habla de revolución y las familias son megamillonarios, todos los negocios. Me decía unos empresarios con los que escuchaba hablar acerca de sus actividades. Dice, yo voy a hacer negocios, me decía, en Nicaragua, pero hablo con la gente de la familia de la esposa, que es la tipa, creo que de Lourdes se llama, no recuerdo. No. Es la tipa que maneja los negocios, la esposa de Ortega. Y entonces tenemos el caso de Brasil, como un tipo que hizo un trabajo a nivel sindical, entonces descalifica el trabajo de los sindicalistas, la lucha social. Es un bandido. Lula resultó ser un bandido, un sinvergüenza. Y Odebrecht, una empresa tan grande, tan importante, una empresa privada, entonces para hablar del sector privado, corrompió, se fue parte del engranaje de la corrupción desde Río Grande hasta la Patagonia. El caso de la familia Kirchner en Argentina, cómo le hicieron tanto daño, pero no es Kirchner, es que Menem, el otro. Entonces estamos condenados a vivir entre corruptos. Falta una madurez en la sociedad desde el punto de vista ciudadano para reconocer y trabajar por la ética, ¿no? Eso es digamos, el gran reto. No porque la ética va a cambiar la política, sino porque es importante fortalecer los valores. Pero fíjate que hay excepciones. Tenemos el caso de Chile, tenemos el caso de Uruguay. Son dos países que se han mantenido. Fíjese, usted está hablando, fíjese, en Chile, quien desarrolla ese modelo tan exitoso, que es el país único en Latinoamérica que va hacia en vías de desarrollo, el único. Venezuela era el único, ahora pasamos a la cola. Y de tendencia de derecha, vamos a llamarlo de derecha. Pero está en Uruguay, usted acaba de mencionar, Mujica, de izquierda, dejó un legado extraordinario. Mujica está en una granjita donde pasó su vida y terminó de presidente volviendo a su granjita en un viejo carro. Revisemos el entorno de nuestros gobernantes. ¿Quiénes eran hace 20, 30 años y quiénes son ahora? Aquellos que han ocupado cualquier cargo. Y allí, para no discriminar, y eso es lo malo, que hay tantos de distintos sectores, que no es para que nos angustiemos, nos frustremos, sino para que saquemos la telaraña y la opacidad y digamos, caramba, vamos a revisarnos todos y a construir un país distinto, que los muchachos de hoy, los que están por nacer, lo merecen, vale la pena. Mira, el mismo caso de Chile, fíjate cómo hemos pasado de Bachelet a Piñera, de Piñera a Bachelet, de Bachelet a Piñera, de la izquierda a la derecha, de la derecha a la izquierda. ¿Y qué ha pasado? El país ha mejorado. El país ha mejorado, y no solamente desde el punto de vista que es importante resaltar por el motivo de la conversación, que es la educación. Chile participa en las pruebas PISA, que es un indicador mundial, y está muy bien posicionado con los esfuerzos que en materia de educación viene realizando Chile. Porque aquí no. Singapur, fíjate el caso de Singapur. ¿Sabes que la mitad de las personas que viven en Singapur, que siempre lo ponen mucho como referencia, en primer lugar, Lee Kuan Yew, que fue primer ministro durante 31 años, nos ha dicho, y lo podemos encontrar en Google, cinco aspectos que tratar. Y el primero es lucha frontal y decisiva contra la corrupción, así sea mi madre, mi padre, mi hermano, o quien sea, mi hijo. Y sin fusilarlo, o se pueden encontrar medios para hacer eso, y lo hizo. Además, hubo todo un cambio total en el modelo educativo para adaptarlo a lo que pide el siglo XXI. Bueno, allí nos quedan muchos temas por discutir. Hemos querido aprovecharnos, hemos empleado con el profesor Oscar Naveda porque tiene una valiosa experiencia que está poniendo al servicio no solo del nombre, una institución, la José Gregorio Hernández, sino de tantos muchachos que pasan por allí, por esas aulas, a los cuales les hacemos llegar nuestro abrazo, felicitaciones a la universidad por estos 15 años y que sigan siendo provechosos en medio de todo este proceso. Este es un aprendizaje, estamos sometidos ahorita quizás a uno de los exámenes más rigurosos que puede tener sociedad alguna y vamos a salir adelante. Gracias, profesor Oscar Naveda. Yo lo único que espero es que hagamos lo único que se puede hacer, no importa qué gobierno, pero no tenemos más salida, el tiempo está en contra. Ya regresamos.
En esta parte vamos a conversar con una persona que para mí representa como que algo muy emblemático, alguien muy emblemático en la televisión regional, cuando no teníamos televisión regional, porque tuvimos un ciclo con televisión, pero luego desapareció. Él estaba haciendo cosas, a pesar de no ser de este mundo de la comunicación social desde el punto de vista formal. Pero bueno, siempre hay condiciones innatas en la gente, esas cosas que se llevan dentro, que se sienten, como por ejemplo ser poeta, ser compositor. ¿Dónde se estudia eso? Simplemente tiene que ver con lo que uno es en sus propias entrañas, con sus sensaciones, con sus sentimientos, con su percepción de la vida. Eso es lo más importante y es lo que hace aquello que llaman vocación, donde se logran las mejores cosas porque se hace lo que se quiere. Y yo creo que ese es el caso de una persona a quien conozco desde hace tiempo en estos menesteres, que hoy le doy la bienvenida. Él tiene un canal que a mí me parece que es un modelo de cómo se hacen las cosas en un momento de crisis. Él es el presidente de Telecolor, creador de este canal, es Elvin Portillo. Bienvenido, Elvin. Gracias, Guido. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que es un gusto estar contigo aquí en este preciso momento en el que tú estás celebrando 30 años, que no son días, de actividad profesional y que además siento la satisfacción de haber estado muy cerca de ti en esta trayectoria y juntos hemos transitado este camino que de verdad que no ha sido fácil, pero que realmente nos ha dejado muchísimas satisfacciones. ¿En qué momento son cosas que de alguna manera la sé, quizás deba reconstruirlas recordando detalles? Elvin decidió meterse, recuerdo que Elvin hace de ventrílocuo, lo estoy recordando, estoy capturando esas cosas que están sueltas en los recuerdos. Tenía muñecos y hacía esos shows porque él, su profesión, lo que estudió es contaduría pública, y no es que hizo la contaduría y quedó por ahí desempleado, trabajaba en una importantísima empresa de aquí, estaba en Cementos Catatumbo, era un ejecutivo allí en esa área, pero como dije al principio, es la cosa lo que le da el feeling a la gente, ¿no? Cómo se siente bien, ¿no? Sí. Y ¿Cómo te conectas entonces con este proceso que terminó en esto? Elvin tiene una emisora de radio, un canal de televisión, y toda la familia está dedicada a esto. Es como una cosa, como que cuando me tocó tomar la decisión de estudiar, ¿qué voy a estudiar? En ese momento ya yo estaba trabajando, a los 18 años de edad, estaba trabajando por necesidad. Yo me identificaba mucho cuando le hacía la pregunta al profesor Naveda, yo estoy seguro que tú no vienes de una familia. Efectivamente. Pero es que aquí podemos, a los ciegos, estar en la calle, este es un médico, este es un abogado, este es un ingeniero, exitosísimo. Y la mayoría, para no decir todo, tiene un origen de clase media-baja, de sectores populares, etcétera. Ese es el venezolano, ¿no? Sí, entonces, en mi casa éramos 11 hermanos. Prolíficos, ¿no? Sí, el viejo, bueno, no había salido Global todavía al aire. Comía puro pescado. No, y no había salido Global TV al aire todavía en ese momento. Entonces, no sé si para bien o para mal. Llegó un momento, Guido, en que el viejo dijo, bueno, los que quieran seguir estudiando tienen que abrirse camino, porque ya no puedo más, pues. Mi papá era zapatero. Remendón. No, fabricador tenía un taller en la casa porque un hermano de él tenía una zapatería y le montó las facilidades para que con 12 hombres en el patio de mi casa fabricaban. ¿Dónde vivías? Fabricaban zapatos. En La Limpia, detrás, y valga la cuña, detrás de Zapatería Bellísima, detrás de Papelera Ramírez, el cine Alcázar, sí. Ahí en La Limpia. Y entonces, bueno, yo estaba estudiando 4º año de bachillerato en el Liceo Baral de Día y tuve que cambiarme a estudiar de noche el 5º año y comenzar a trabajar. Comencé a trabajar en una empresa que se llama CA Maquinarias, que se llamaba, porque creo que ya no existe, como auxiliar de contabilidad. Terminé el bachillerato y vino la decisión, ¿qué vas a estudiar en la universidad? Y lo que me rodeaba a mí eran contadores. Chicos, si tú lo haces muy bien, estudia contaduría. Pero creo que yo traía desde la cuna, en el alma,
mi deseo de ser comunicador social. De hecho, Guido, recuerdo de muchacho, de joven, 15 años, en mi casa, yo monté en el cuarto, en la cocina, en la sala y en el taller donde trabajaban los hombres, unos altoparlantes, y con un grabador de reel que mi papá me regaló, monté la primera emisora de radio a los 15 años. Sí. Entonces yo hablaba ahí y decía a mi mamá, ya llegó Loco Lindo del liceo porque ya empezó la emisora. Y ahí comenzó todo. Era para los que estaban ahí alrededor. En mi casa, ¿no? Dentro la radio radio doméstica para dentro de mi casa. Sí. Y entonces ponía la música. Y le va a parecer extraño, siempre es simpático conocer estas anécdotas porque nos enriquece. Y yo creo que fortalecen el alma. Porque nosotros lo que no podemos perder es el alma del ser humano, del venezolano. Porque eso somos. Y quiero decirles que en estos 30 años ese ha sido parte de nuestro leitmotiv, ese es nuestro propósito y allí hemos encontrado una enorme grandeza y ahí hemos aprendido extraordinarias cosas. Yo digo que podría tener, hoy que se habla de virtuales, unos enormes archivos con muchísimos posgrados hechos a partir de estas experiencias, lo que ha significado tener gente ahí conversando, conocer esas historias. Entonces, por eso estoy tocando el tema con motivo de los 30 años de este programa que hemos venido desarrollando, porque personajes como tú juegan en ese carrusel de la vida, ¿no? De las buenas historias. De hecho, me preguntabas que cómo me conecto, cómo conecto una cosa con la otra. Ya me hice profesional, estudié en la Universidad de Contaduría Pública, me hice contador público y puedo asegurar por los logros alcanzados que he sido un contador exitoso, pues, desde ser auxiliar de contabilidad, cuando estudiaba quinto año de bachillerato, cuando terminé la carrera, yo era el subadministrador de la Casa París, que era la cadena de supermercados Victoria, y luego de allí pasé como gerente de administración de Renault de Venezuela, y luego a Cementos Catatumbo, donde yo llegué a ser el Contralor General de Cementos Catatumbo, fue mi último cargo, cuando decidí retirarme y montar la productora de televisión. Allí comienza como el enlazar el deseo de ser con las ganas de hacer. Era el momento, Guido, en el que estaba el Niños Cantores montado ya, que sí salía, que no lo dejaron, que ahora sí sale, que mañana. Y en ese momento no habían productoras de televisión en Maracaibo. Las iniciativas que habían nacido antes desaparecieron, porque no puede existir ninguna productora de televisión si no hay canales de televisión. Pues las productoras de televisión trabajan para ingestar los contenidos a los canales de televisión. Fue, digamos que una cuestión de visión, pues. Van a hacer un canal de televisión y no hay productora. Y yo comencé a montar una productora de televisión, comprando los equipos de una productora que había fracasado. Monto la productora de televisión, nace Niños Cantores de Televisión y allí comienza la ruta por este camino. Y ahí nos encontramos, porque nos habíamos visto antes, yo hacía radio, en Radio Reloj. Privado. En Radio Reloj, sí, privado, se llamó un programa de música suave en la noche, era 3 horas, yo trabajaba de lunes a sábado en esa radio. En el día trabajaba en Publicidad República, del cual fui socio. Hacía un programa para la cadena Caracol los sábados en Río Hacha, me iba por tierra. Y después tuviste una agencia de publicidad que quedaba frente a donde yo vivía, ahí en la 72, que no puedo recordar cómo se llamaba. Era una agencia privada o in-house, no sé. ¿En la 72? La agencia de publicidad, sí, frente al Tamacuari. No. Ahí queda una oficina donde que yo te veía cuando yo salía de la casa. No, porque es que yo tuve la productora cerca, que está ahí cerca. No sé, pero por ahí no tuve actividad, quizás por otras razones estaba ahí, ¿no? Bueno, el Tamacuari era una fuente de soda que presentaba show y yo era parte de un conjunto, un grupo, era presentador del grupo Pentágono, ¿tú te acuerdas de eso? Correcto, sí. Éramos unos chamos todos. ¿Sabes dónde nos conocimos? Sí. Yo era representante artístico de Ender Zurbarán. Y tú tenías programa privado sí. en Reloj y fui a visitarte llevando a Ender para tu programa y me acompañaba Esteban Trapielo. Sí. Ese día nos conocimos. Sí, señor. Desde entonces, sí. Que bueno, son muchas historias y quizás tú que eres más metódico deberías dejarle un legado a mucha gente que tiene que aprender esas cosas. Porque
lo que hoy tenemos, que nos guste o no nos guste, tiene que ver con las cosas que alguien las hizo. Alguien se equivocó, de qué modo. Entonces, mostrar los errores para que más nadie se siga equivocando, en ese caso. Mostrar las cosas buenas para que la gente las rehaga, porque aquí hay muchísimas historias bellas que vale la pena porque inspiran, y eso tenemos que rescatarlo. Ojalá alguien se encargue de compilar todo esto. Tengo recopilado en una conferencia que yo dicto a los estudiantes de comunicación social, que se llama Transmitiendo desde un garaje, la televisión de provincia, que recoge un poco esas experiencias nuestras, pues no solamente la mía, sino la de Niños Cantores, la de Global, la de Telecolor, Televisa. Es un poco un resumen de lo que hemos transitado en estos años en la televisión regional que nos ha tocado vivir a nosotros. Bueno, ahí hicimos nuestras primeras promociones. Nosotros no teníamos muchos equipos. Tuvimos que comprar algunas cosas luego para arrancar con el programa, porque teníamos un noticiero deportivo, un noticiero general. Fueron locuras ese momento, eran 22 personas haciendo un programa, una revista más que un programa, ¿no? Es lo que fue el inicio de la mañana de Niños Cantores, y realmente por este asunto tenemos que rescatarlo. Sin Niños Cantores nosotros no existiéramos, o esto se hubiera postergado, etcétera. Por esto es lo que decía, pues, o sea, el reconocimiento, no existe productora de televisión que pueda vivir, porque se murieron las que nacieron, porque no habían canales de televisión locales. Si el padre Ocando no hubiese soñado eso, pues estos otros sueños pues no hubiesen sido, no se hubieran concretado, cristalizado, ¿no? De verdad que, bueno, yo quiero agradecer en estos 30 años todos esos gestos bondadosos, toda la gente que nos ha criticado, nos ha dicho, mira, eso está mal, no nos gusta, porque nos ha permitido corregir, aprender. Seguramente, al final, en este ciclo no habremos aprendido todo lo que se necesita para tener éxito, para gustarle a tanta gente, para ser aceptado. Pero bueno, así es la vida. Con todas esas imperfecciones, nosotros queremos decirle que agradecemos muchísimo haber vivido esta historia, que estamos encantados de tener tantas relaciones, que nos ha permitido multiplicar estas relaciones con los medios, la radio, la publicidad, la televisión. Yo me pasé por varias de estas cosas, porque bueno, yo sí estaba en la comunicación. Elvin saltó para acá con mucho éxito, pero llevaba en sí mismo eso, él era en esencia. Lo de ser contador era un tema accesorio, eso lo utilizó como la caparazón, el caballo de Troya, lo que estaba dentro era otra cosa. Y qué bueno, entonces yo quiero agradecer a gente como tú y a tantos otros, los que están allí invisibles, pero que con una sonrisa nos encontramos por ese roce. Esta es una ciudad, pueblo, nos vemos con frecuencia mucho, que no nos conocemos de trato, pero con la mirada, el afecto, un saludo, hola, ¿qué tal? Sabemos que se trata de gente que está viendo o vio en un momento algo que hicimos en la televisión, y esto fue posible gracias a eso. Hicimos muchas cosas, la presentación del programa, creo que lo hicimos contigo, con tus equipos, las promociones, hicimos luego comerciales, pasamos esa etapa y ahí competíamos un poco, ¿no? Porque tú hacías comerciales también. Claro. Eso fue una iniciativa que yo te quiero rescatar, de José Luis Angarita y su hijo Amos en mí, ¿no? Eran parte de esas 22 personas que conocimos allí, llegaron, por esto el tema del mérito, fue que alguien empezó a seleccionar gente, bueno, los mejores, traiga su currículo, ahí no entró nadie porque era Adeco, Copellano o era del izquierdo o de derecha. Es eso, así se construye algo, con músculos, con fuerza, con huesos sanos, era ese cuerpo, y que hoy permitió que tuviésemos 30 años y que construyéramos una productora, y se construyó este canal de televisión que bueno, aquí habían 80 y tantas personas, hoy no quedan tantas porque, bueno, se han ido, la crisis ha hecho que decante todo esto, al igual que ha ocurrido con Telecolor, ¿no? Con las empresas. Pero bueno, ¿qué hacemos ahora, Elvin? 30 años nosotros y tú un poco más, ¿no? Un poco más en esto. 23 cumple el canal, cumple Telecolor el canal, y 10 la que tuve con la productora de televisión, son 33. Estás ganando, o sea, la edad de Cristo entonces. Poquito antes, ya naciendo junto con Niños Cantores, y por esos días comenzó Primicia en el canal. Nosotros producíamos para Niños Cantores Campo Abierto con Eden Millano. Sí, señor. Y yo también tengo que agradecer, y ojalá que me estuviera viendo para que me escuchara y me viera el padre Ocando, agradecer muchísimo, porque no hubiese sido posible el éxito de Telecolor sin la oportunidad que nos brindó Niños Cantores. Porque las primeras cosas que nosotros hicimos para Niños Cantores era que se las mostrábamos al padre para que él las pusiera al aire en el canal,
y pudieran ver el resultado de nuestro trabajo. Y allí fue cuando en esto hay una persona que conocemos, va, que tú tienes como que mejor roce y mejor memoria para esas cosas que yo. Estaba hablando con Alberto Parra, que hoy juega un rol importante con el actual gobernador Prieto, y me decía, no, pero si yo fui camarógrafo en tu programa, en primicia. Bueno, porque tanta gente durante tantos años, porque ese canal permitió, bueno, además una conexión con una institución extraordinaria, yo creo que única en el país, que fue Niños Cantores, el Instituto pues, de Educación. Ahí muchachos pobres económicamente, pero con una riqueza enorme, tenían que escuchar música, saber escuchar, entenderla. Aprendían música, terminaban humanidades y bachillerato y ciencias. Y por ahí pasaron todos los muchachos del barrio, Raúl León y no sé cómo, San Miguel, esos se fueron integrando ahí. Entonces, todos por aquí, los exitosos Pipo, de hoy en día están bueno, tantos nombres que tenemos, sí, que aprendieron. Pipo, Maguán, Alberto. Maguán, Finol, sí. Que hoy son profesionales porque tuvieron eso. Por ello, cuando vemos un emprendedor, Gilberto Rincón. Tantos años, Gilberto. Sí. Trabajó con nosotros, trabajó con Televisa, trabajó con Global. Sí, señor. Es un veterano de la televisión. Muchísima regional. gente. Y nosotros, como habíamos estado en BTV, trajimos una gente que los enseñó bastante. Víctor Bolé les enseñó a hacer transmisiones de deporte. En fin, hubo una conjunción de cosas porque había un amor profundo y ojalá nunca se pierda por ese proyecto promotor que fue Niños Cantores Televisión, sí, a quienes en estos 30 años queremos agradecerles. Que sigue siendo la insignia de la televisión. Y quiero decirte, bueno, a ti te agradezco mucho tanto apoyo durante tanto tiempo, a toda la gente, nuestro mejor afecto. Siempre estarán en nuestros pensamientos, los mejores. Siempre hemos tenido de repente discrepancias, etcétera, porque, bueno, yo no soy perfecto, estoy muy lejos de serlo, y Elvin es casi perfecto, o sea que tampoco es perfecto. Bueno, muchas gracias, Elvin, por haber estado. Muchísimas gracias a ti, Guido, por darme esta oportunidad de compartir contigo la celebración de este aniversario, y de verdad que te deseo lo mejor y muchísimos años más. Y saludo a tus hijos y a tu distinguida esposa. Bueno, y quiero agradecerle muchísimo, pero mucho, siempre, a Goya, que está haciendo estas cosas. Nosotros íbamos a pasar casi por debajo de la mesa y Goya se empeñó en que hiciéramos algo, etcétera, gracias a tanta gente que estuvo por aquí, Laura Hipólito, Raúl Díaz, que está en Italia. Es que mucha gente pasó y aprendió y nos enseñó, nos dejó cosas, en fin. Gracias a Goyita, porque tú has hecho posible que estos raticos los recordemos con más emoción, seguramente. De nuevo, gracias a él. Es que Goya es como el plátano verde. Está en todas partes. Bueno, yo no quiero hacer comentarios porque después se pone brava conmigo. Goya pertenece al acervo histórico. Gracias, hasta mañana, chao.